Buen día para todos. Mi nombre es Olga Lucía Mendivelso Gómez, religiosa de las Hermanas de la Presentación. Pertenezco al semillero Fisiscom de la Universidad Abierta y a Distancia. El tema de la ponencia que voy a presentarles es la reconciliación entre el reintegrado y la víctima, desde la espiritualidad y el perdón. Si bien es cierto que nuestra historia colombiana está marcada por huellas de conflicto, de una guerra que nos ha dejado víctimas en todas partes del país, odio, rencores y muerte, todo esto no puede tener la última palabra. Vivimos un proceso de paz lleno de esperanza, pero para que se realice necesitamos verdad, justicia, perdón y reconciliación. Podemos decir que la base de la paz está en estas 4 palabras. Las víctimas necesitan saber la verdad. Esa es parte de la justicia. Saber qué pasó con sus familiares. Reconocer el dolor que ellos han sufrido, que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Confesar lo que pasó con los menores de edad reclutados. La verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de la violencia y de los abusos. Las víctimas necesitan vivir el duelo y también tener una reparación material para poder volver a sus tierras de donde salieron huyendo desplazados, recibir la ayuda económica, médica, psicológica, espiritual, para poder rehacer sus vidas y sus comunidades. A su vez, las personas reintegradas deben asumir la responsabilidad de sus hechos, explicarlos, pedir perdón y comprometerse en una reparación efectiva a las víctimas. Este proceso ha ido siendo posible en muchas partes de nuestro país por la apertura al perdón que han tenido muchas víctimas, por la convicción de que también quienes hicieron el mal tienen esperanza de cambiar, pues Jesús nuestro Señor vino por los pecadores, no por los justos. En este sentido, se han hecho en Colombia muchos actos simbólicos de reconciliación entre las víctimas y los reintegrados. Algunos de estos son, por ejemplo, el acto de reconciliación en Bojayá. Recordamos que allí en el 2002 se destruyó la iglesia donde murieron más de 90 personas. Uno de los símbolos de esta masacre es el Cristo, que quedó mutilado, sin sus brazos y sus piernas, reflejo del sufrimiento del pueblo. Así como las FARC fueron capaces de pedir perdón a sus víctimas, se tomó el Cristo como un símbolo de reconciliación y reparación. Por eso sus habitantes lo restauraron y lo mantienen como un símbolo de esperanza, de perdón y reconciliación. Otro acto que se realizó fue en la población de Granada, Antioquia, una población 2 veces atacada por la guerrilla, donde sus habitantes nunca se han rendido y han reconstruido su pueblo. También en Apartadó se realizó este acto de reconciliación, donde las víctimas expresaron su gran deseo de perdonar a quienes les hicieron daño. Otro acto fue en Mesetas Meta y también al sur de Bolívar. Estos actos han permitido que tanto las personas que han sido víctimas como los reintegrados tengan una oportunidad de empezar una vida nueva. En este proceso de reconciliación nacional que vive nuestro país, la Iglesia Católica ha trabajado desde hace más de 30 años. Todas las primeras semanas de septiembre se realiza la Semana por la Paz,
unida a la fiesta de San Pedro Claver, el gran defensor de los derechos humanos. En esta semana se realizan talleres en distintos lugares de nuestro país con el tema de la paz y la reconciliación. La Iglesia también ha creado la Comisión Nacional de Conciliación, desde la cual se desarrollan diversos talleres, seminarios, donde se acompañan tanto a las víctimas como a los reintegrados en un proceso de paz y reconciliación. Tenemos aquí algunos ejemplos de estos talleres y seminarios que se han realizado a lo largo de todo el país. Encuentro para preparar personas que sirvan como agentes de paz y reconciliación. Espacios de trabajo y socialización de lo que hacen las distintas organizaciones de la Iglesia en diferentes regiones. Congresos de reconciliación, donde buscamos que toda Colombia reconozca que somos capaces de reconciliar. En Arauca se ha desarrollado el taller de sobrevivientes y gestores de paz en medio del conflicto. También en Belén de Bajirá se han hecho talleres con los pobladores llamados Tejiendo Reconciliación y Paz. Una de las obras más grandes que ha realizado la Iglesia es el Hospital de Campo. Este es un trabajo que se ha realizado principalmente con los laicos comprometidos, con los sacerdotes. Nació en el año 2016, año de la misericordia. Allí las víctimas tienen un espacio de sanación personal y espiritual para poder perdonar y reconciliarse, primero consigo mismas, luego con Dios y con quienes les han hecho daño. El lema de este hospital de campo es que la reconciliación consiste en escucharnos unos a otros. ¿Cuánta gente necesita que sus heridas sean curadas? Esta es la misión de la Iglesia, curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, que Dios perdona todo, que Dios es Padre, que Dios es tierno, que Dios nos espera siempre. Este es el mensaje del Papa Francisco y es la función que tiene el sacramento de la confesión en la Iglesia, servir de catarsis tanto para las víctimas como para los reintegrados. Que en la Iglesia todos hallen sanación y oportunidades para recuperar la dignidad perdida o arrebatada. Que allí se haga posible el arrepentimiento, el perdón, la decisión de no reproducir nuevamente la cadena de violencia. Que aquellos que actuaron desde la violencia allí puedan reconocer las dolorosas consecuencias de sus acciones, con las cuales no solamente han hecho daño a las víctimas, sino que han herido su propia dignidad humana. Todos hemos fallado alguna vez y todos necesitamos ser perdonados para poder reconciliar. Si Dios nos perdonó a todos, también nosotros debemos perdonar a quien nos ha ofendido. Aquí vemos algunas mujeres y personas que pertenecen a la Fundación Víctimas Visibles y al Hospital de Campo, en un acto de reconciliación frente al Papa Francisco. Este fue el acto más importante que se realizó durante la visita del Papa el año pasado, especialmente en Villavicencio el 8 de septiembre. Allí se realizó un encuentro nacional de reconciliación donde asistieron víctimas y reintegrados de todas partes del país. 4 de ellos dieron su testimonio de perdón y reconciliación. Pastora Mira y Luz Dari fueron representantes de las víctimas. Nos demostraron su capacidad de perdón,
y el trabajo que ahora realizan en bien de quienes han sufrido como ellas el conflicto, para que también puedan perdonar. Sus relatos fueron desgarradores, pero llenos de esperanza. Personas que como otros cometieron errores, reconocieron y ahora tienen la oportunidad de empezar una vida nueva, o que sufrieron injustamente las consecuencias del conflicto. También estaba allí Daisy y Juan Carlos, reintegrados, uno de los paramilitares, el otro de la guerrilla. Manifestaron su arrepentimiento y cambio de vida, realizando acciones en favor de la comunidad, reparando de esta forma los actos delictivos que antes cometieron. Así lo dijo Daisy: tenía necesidad de que me concedieran una oportunidad. Debía aportar a la comunidad a la que había hecho daño. Decidí estudiar y ahora trabajo para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las redes de la violencia y de la droga. Este proceso ha sido largo y difícil y los ha llevado ahora a estar sentados en la misma mesa de la reconciliación y la paz, demostrándonos a todos que la verdadera paz y una nueva Colombia sí es posible si rompemos la cadena del odio y no caemos en la tentación de la venganza. Quiero terminar recordando las palabras del Papa Francisco en Villavicencio. Queridos colombianos, sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, pero los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas, abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Agradezco mucho su atención y quiero dejarles este mensaje de que así como todos cometemos errores y necesitamos ser perdonados, de igual forma debemos perdonar a los demás. Muchas gracias.